Hoy es lunes 21 de septiembre y mañana cumpliré 15 días de haber iniciado con los síntomas de COVID. Como lo establece el protocolo de las autoridades en salud, mañana me haré las pruebas correspondientes para tener la certeza de que no soy ya una fuente de contagio, porque la primera responsabilidad que tengo como gobernador es cuidar la salud y la vida de los demás, de todas y de todos. Sin embargo, por lo saturado de la agenda, no puedo dejar pasar los días, y particularmente hoy que inicia la semana, para informarles a todas y a todos sobre asuntos relevantes para la vida del Estado y de las familias de Michoacán. La otra cara de la moneda, la otra situación difícil, terriblemente preocupante, además de la epidemia de salud, es el grave derrumbe económico por el que atraviesa México, por el que atraviesa el país. Porque hay que decirlo con mucha claridad, antes de la epidemia, la situación económico-financiera del país ya era muy crítica. Hay que recordar que en el año 2019 el país entró en recesión, decrecimos económicamente hablando, y para el año 2020, con la presencia de la epidemia, la situación se tornó y se ha tornado catastrófica. De acuerdo con todos los indicadores económico-financieros y con la mayoría de los analistas, el país atraviesa por la crisis económica más severa de su historia y, en consecuencia, la disminución del ingreso de millones de familias mexicanas, los miles de despidos, el cierre de negocios familiares y el endeudamiento de millones de hogares. Esta es, señoras y señores, la consecuencia inmediata. Frente a esta realidad y frente a un escenario de incertidumbre, los gobiernos federal, estatales y municipales tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger los temas más importantes para la gobernabilidad, para la estabilidad, para que sigamos viviendo en paz. Y me refiero, por obvias razones, a la salud, pero también al empleo, a la educación y a la seguridad pública. Desafortunadamente, la mala noticia es que en medio de esta terrible circunstancia, de una circunstancia tan adversa, tan difícil, la propuesta de presupuesto que envía el gobierno federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 castiga severamente a los estados y a los municipios. La propuesta que envía el gobierno federal, que envía Hacienda, ignora que estamos en medio de una crisis sanitaria y en un contexto económico nacional muy adverso. Los dos niveles de gobierno a los que nos toca hacerle frente de manera directa a los problemas sociales todos los días somos los estados y municipios, y somos otra vez los más sacrificados. Sin ninguna razón que lo justifique, a Michoacán se le recortan más de 4.300 millones de pesos, lo que resulta de este primer análisis de la propuesta en una reducción mayor al 4%, lo que significa, lo que representa menos recursos que los que tuvimos el año pasado para el Estado y los 113 municipios, es decir, los que estamos ejerciendo este año, 2020, porque estoy hablando de la propuesta 2021. Para que nos demos una idea del impacto de estos más de 4.000 millones de pesos, es el dinero equivalente al presupuesto de todo el año de la Secretaría de Salud de Michoacán. Y por si eso no fuera suficiente, lamentablemente los recortes van todavía más allá. Este año, el gobierno de la República, el gobierno federal, también está proponiendo reducir los fondos como el FAIS, cuyo propósito
es destinar recursos para la infraestructura social, que va desde la rehabilitación de una escuela, un drenaje, la pavimentación de una calle, el alumbrado público, todo lo que tiene que ver con obras de carácter municipal. Lo mismo ocurre con el Fortamun. El Fortamun, que es el fondo principal, es el soporte con el que los municipios atienden diversas responsabilidades relacionadas con la seguridad pública, la salud, la educación, entre otras de las demandas sociales. La propuesta también contempla eliminar el Fortaseg. Háganme ustedes favor, eliminar el Fortaseg, un fondo muy importante para que los municipios puedan comprar armamento, patrullas, equipamiento en seguridad y desde luego el pago a sus policías. Con todos estos recortes, coloquialmente hablando, machetazos al presupuesto de los gobiernos locales, se pone en riesgo la gobernabilidad, porque literalmente habría que disminuir o sacrificar prácticamente todo, es decir, no infraestructura carretera, no obras de agua potable, no obras de saneamiento, no obras de pavimentación, alumbrado, olvídense. Pero un tema fundamental antes de continuar es que se quita literalmente todo el dinero que hay para seguridad. Hace casi 40 años, en la Constitución se le mandató a los municipios hacerse cargo de la seguridad pública, pero solo en el texto, porque en la práctica nunca se les ha dado el dinero necesario para que los gobiernos locales, específicamente los municipios, puedan hacerle frente a esa tarea. Bueno, eso de por sí castigado el presupuesto a los municipios, hoy pretende eliminárseles totalmente. También, literalmente, se eliminan todos los apoyos al campo, a la seguridad, a la infraestructura, y para completar la desgracia, eliminan todas las escuelas de tiempo completo para todos los municipios del estado de Michoacán. Es decir, eliminarlas en los 113 municipios del estado. Todo esto que les refiero es para Michoacán, pero en general el gobierno de la República, el gobierno federal, pretende recortar 76,000 millones de pesos a estados y municipios del país. Esta cantidad de recursos que se propone quitarnos no había sucedido nunca, y es muy grave que esto suceda, porque los gobiernos estatales y municipales somos los primeros en atender las demandas de la gente en salud, en educación, en seguridad, en obra pública y muchas demandas más de todos los días. Los gobiernos municipales y estatales saben a qué me refiero. El gobierno federal no puede darle la espalda a los gobiernos locales y darles este trato tan cruel en el momento más crítico. Por ello es importante decirle al gobierno de la República que en lugar de recortarnos los recursos a los gobiernos locales, debe de reconsiderar la continuación de proyectos que en esta coyuntura no son prioritarios, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros. Estos megaproyectos solo benefician a una región del país, dejando de lado al resto de los estados, que somos además los que principalmente producimos y generamos la riqueza nacional. Hoy, lo urgente es el empleo, es la salud, es la seguridad. Por lo tanto, es necesario que los estados y los municipios tengan acceso al recurso para garantizar medicamentos, atención médica, la seguridad de los ciudadanos y para reactivar la economía y generar empleos. Porque no solamente estamos atendiendo los problemas de salud por COVID, necesitamos atender el resto de padecimientos. Hay que atender a las mujeres embarazadas,
a los niños con cáncer, a los enfermos crónicos, entre otras demandas, solamente en salud. Por eso insisto, si el gobierno federal nos reduce el presupuesto a los estados y municipios, no tendremos con qué responder la demanda diaria de millones de ciudadanos. Por cierto, debo decirlo porque siempre van a aparecer los defensores de lo indefendible, usando la misma narrativa. Es que son corruptos, es que son dispendiosos, es que despilfarran los recursos y una lista de descalificaciones. Déjenme decirles a quienes se dedican a intentar distorsionar la realidad, que se equivocan. Porque en el caso del gobierno de Michoacán, desde hace casi 5 años ya, hemos aplicado una política de austeridad y de transparencia. Hemos aplicado el plan de austeridad más severo y profundo del que se tenga memoria. Por eso no vamos a caer en la trampa, ni en la cortina de humo de quienes siempre tienden o pretenden defender lo indefendible. Porque además no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Solo pedimos que el gobierno federal le regrese a Michoacán una parte de todo lo que se lleva. Por todo lo anterior, nuevamente le hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que no castigue a los municipios de Michoacán, quitándoles los recursos que les corresponden. También convoco, por último, al resto de los estados y a todos los municipios del país, para que levantemos la voz. Necesitamos hacer equipo para que se modifique esa propuesta de presupuesto que de aprobarse, terminará afectando de manera grave a las familias mexicanas. Es por el bien de las michoacanas y los michoacanos y es por el bien de México. Muchísimas gracias.